Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Es verdad que el régimen público de pensiones es altamente costoso e inequitativo. ¿Cómo elegir el mejor sistema de pensiones? Bueno, para responder esta pregunta, tenemos que hablar de cómo está estructurado el sistema de pensiones en cada uno de los regímenes pensionales. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, al fin y al cabo, a tomar la decisión y de saber cuál fondo de pensiones es el mejor, es el más conveniente para mí. Siempre depende, es básicamente del conocer cómo funciona. Entonces, tenemos el régimen público, que es el administrado por Colpensiones, y tenemos el régimen privado, que es el administrado por los fondos privados. ¿Cómo funciona el sistema de pensiones público? Se dice que este sistema de pensiones es un sistema solidario, es un sistema que funciona con un fondo común. ¿Qué significa fondo común? Yo les voy a dibujar aquí una ollita. Significa que todas las personas que pertenecen a este régimen, todos hacemos aportes y esos aportes se van a una olla común, ¿sí? A un fondo común, ahí todos metemos dinero ahí. Y de esa olla común salen las pensiones de las personas que cumplen los requisitos. Por eso se dice que es solidario, porque entre todos aportamos, ¿sí?, para nuestra pensión, pero resulta que de ese dinero surge la pensión de las personas que cumplen los requisitos. El Estado también dispone un dinero del presupuesto general de la nación para ese fondo común, ¿sí? Entonces, ¿qué requisitos tiene que cumplir una persona para pensionarse en el fondo público? Aquí no podemos hablar de dinero ni nada de eso, porque miren que aquí es una olla común en donde todo entra a un solo lugar. Aquí, para que una persona se pensione, tiene que cumplir dos requisitos. Tiene que cumplir el requisito de la edad y tiene que cumplir el requisito de las semanas. La edad es de 57 años mujeres, 62 años hombres, y las semanas son 1.300 semanas, que eso equivale más o menos a 26 años de cotización. Es decir, que nosotros tenemos de toda nuestra vida, tenemos que cotizar 26 años para poder acceder a una pensión en este fondo público, ¿sí? ¿Cómo se calcula la mesada pensional cuando yo cumplo esos dos requisitos? Esa mesada pensional se calcula teniendo en cuenta el promedio de mis salarios. Me hacen un promedio, ¿sí? Y me van a dar un porcentaje de ese promedio que calcula. Ojo, no, a nadie le dan el 100% del cálculo, bueno, salvo que hablemos de una persona de salario mínimo, porque las personas de salario mínimo, digamos que en Colombia no se puede otorgar pensiones que sean inferiores a un salario mínimo, ¿sí? Entonces, listo, la persona se le hace su promedio de sus salarios, ¿sí? Y se le aplica un porcentaje. Ese porcentaje depende del número de semanas que tenga la persona, ¿sí? Entonces la persona arranca con un 65% y por cada semana adicional que 50 semanas adicionales que realice, pues esa persona le va a ir incrementando ese porcentaje de ese promedio. Digamos que el tope o lo máximo que podría recibir una persona es el 80% de ese ingreso. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en el fondo público, ¿sí?, tengo que cumplir el requisito de edad, semanas, y mi pensión se calcula dependiendo de mi ingreso. O sea, al fondo, a este régimen, sí le interesa saber cómo han sido mis aportes, cómo yo he vivido, cuál ha sido mi ingreso. ¿Listo? Cuando una persona no cumple con los requisitos, es decir, llega a la edad y está muy lejos de cumplir las semanas, esa persona puede solicitar una indemnización sustitutiva, que es un dinero que se le entrega en representación de las semanas que cotizó. No es devolución de aportes, porque miren que aquí no hubo ni se contabilizó, digamos, un capital. Aquí el capital todo llegó a una olla común. ¿Listo? Ese es el fondo público. Ahora, el fondo privado, las administradoras de riesgos, perdón, las administradoras de fondo de pensiones privadas del RAIS, del régimen de ahorro individual,
¿sí? En este caso, las personas que están en este régimen, digamos que lo que tienen que cumplir no es edad y semanas, lo que tienen que cumplir es que el dinero, nosotros, bueno, ¿cómo funciona este sistema? Primero, antes de hablarles del dinero. Aquí no hay una olla común, aquí lo que hay es que cada persona tiene una olla independiente, tiene una cuenta independiente. Y cada persona, ¿sí?, su dinero lo aporta a esa cuenta individual. Y de esa cuenta individual es que va a salir la pensión de esa persona. ¿Sí? Eso es una gran diferencia que existe entre el privado y el público. En el público, miren que es algo solidario. Aquí no, aquí es mi pensión depende de mí, únicamente de mí y de lo que yo ahorre. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿qué requisito tengo que cumplir para pensionarme? El dinero que esté en esa cuenta individual tiene que ser suficiente para financiarme una pensión de más de un salario mínimo. Si el dinero que está en esa cuenta no alcanza para financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo, no me puedo pensionar, ¿sí? No podré pensionarme, porque en el privado, ¿sí?, se pensiona es con el dinero que yo tengo en esa cuenta individual. Eso es lo que interesa. ¿Listo? Hay una excepción, digamos, a este tema de que el dinero alcance, y es que cuando una persona, por ejemplo, llega a los 57 años, mujer, 62 años, hombre, y resulta que no le alcanzó el capital, pero esta persona cotizó 1.150 semanas, entonces el Fondo de Solidaridad, ¿sí?, pues por medio del Estado se aporta el dinero faltante para que esa persona se pueda pensionar, pero se va a pensionar con un salario mínimo, una pensión de un salario mínimo. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven en este fondo privado, nosotros no tenemos que cumplir ni edad, ni tampoco yo les he hablado de semanas, si hablamos como tal del general, ¿no? De que tenemos que cumplir un capital para poder nosotros financiarnos la pensión que nosotros queramos, ¿sí? Si la persona reúne, digamos, un capital y ese capital le dicen sí alcanza para pensionarse, la mesada no va a depender del ingreso de la persona. La mesada depende de ese capital, de qué le alcanza en ese capital que tiene esa persona en esa cuenta. Entonces, si esa persona tiene 300 millones, por ejemplo, entonces, por decirlo así, ¿no? Porque esto, digamos que el cálculo es un cálculo que es muy individual, depende de muchas condiciones de cada uno. Pero digamos que de forma general, supongamos que una persona que tenga un capital de 300 millones de pesos, no le van a preguntar, ay, ¿cómo era su ingreso? No, le van a decir, con esta plata a usted le alcanza para una pensión de 1.000.000 de pesos o de 1.500.000, porque eso es lo que alcanza con el capital que usted tiene en ese momento. ¿Listo? Entonces esto es algo que hay que tener en cuenta. En el fondo privado ellos no le van a hacer promedios a la persona para saber cuánto es, cuál va a ser su mesada, mirando su histórico de salarios. No, ellos no miran eso, ellos solamente le van a decir cuánto le alcanza, qué mesada de cuánto le alcanza con la plata que usted tiene allí. ¿Listo? Entonces, eso es importante conocerlo porque hay muchas personas que están en el fondo privado y no saben eso. Y cuando se pensionan, pues reciben una pensión que es muy inferior al ingreso que la persona tenía porque el dinero que aportó pues no le alcanzó para más. ¿Listo? Entonces es importante conocerlo. Finalmente, en el fondo privado, si la persona no llega a la edad, llega a los 57 años, mujeres, 62 años, hombre, y no le alcanzó el capital, esa persona puede solicitar la devolución de sus saldos. O sea, puede pedirle al fondo de pensiones que nos entregue el dinero que nosotros teníamos en nuestra cuenta individual. Todo el dinero lo van a entregar. ¿Listo? Esta devolución de saldos, les cuento, es mucho mayor que lo que podría recibirse como indemnización sustitutiva en el fondo público. Entonces, es algo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, para responder esta pregunta, yo tenía que explicarles todo esto porque el establecer qué fondo es mejor no es una respuesta general. Yo no les puedo decir de forma general es esto o es aquello. Depende de la situación de cada persona, depende de
digamos, cuál ha sido el histórico de cotizaciones de la persona, qué es lo que la persona tiene proyectado. Si es una persona que, por ejemplo, esta persona sabemos que no va a seguir cotizando, que no va a ser juicioso en las cotizaciones, porque resulta que es independiente y que bueno, y que a veces cotiza y a veces no, pues en esos casos siempre es preferible que se quede en el privado, porque en el privado él no va a cumplir los requisitos, pero va a recibir una devolución de saldos grande, ¿sí? Si está en Colpensiones, la indemnización va a ser pequeña. Si es una persona juiciosa que cotiza todo el tiempo, que tiene unos salarios que son superiores a los 2 salarios mínimos durante su vida laboral, pues esa persona le conviene Colpensiones porque esa persona va a cumplir los requisitos y le van a mirar su promedio de sus salarios para darle una pensión. ¿Listo? Y si hablamos finalmente, por ejemplo, de una persona que toda su vida ha cotizado sobre un salario mínimo, estas personas, contrario a lo que muchos escuchan por ahí, a estas personas les conviene el fondo privado, porque en el fondo privado, gracias a la garantía mínima de pensión, cotizan menos semanas. Miren que cotizan 1.150 semanas para ganar la misma pensión de un salario mínimo que recibirían en el fondo público, ¿sí? Cumpliendo la misma edad. Entonces, para las personas de salario mínimo, siempre les conviene mejor estar en el privado por estas situaciones. ¿Listo? Entonces, para responder esa pregunta, tenemos que mirar nuestras condiciones económicas, cómo han sido nuestros aportes, cómo han sido nuestros ingresos y en base a ello tomamos la decisión. Esa decisión hay que tomarla, es importante tomarla cuando nos falten por ahí unos 15 o unos 12 años antes de llegar a la edad. No, recuerden que solo nos podemos trasladar máximo cuando nos falte más de 10 años. Si nos faltan menos de 10 años para la edad, no nos podemos cambiar. ¿Listo?